Saludos, mi estimado maestro Risotto. Mi nombre es Janel González y este es el video del equipo para el proyecto Pokeflow, que es una aplicación full stack de gestión de finanzas personales. La idea de esta misma es ayudar a las personas a registrar sus gastos del día a día, que las personas puedan entender en qué se les está yendo el dinero con analíticas y controlar presupuestos por categoría con su respectiva alerta cuando se esté acercando o superen el límite. Entonces, este proyecto lo desarrollamos utilizando las tecnologías de Node.js con Express y MongoDB en el backend y React en el frontend. Lo dividimos en tres módulos, uno por integrante, claro. Yo, Janel González, hice la parte de la gestión de gastos y el CRUD base de la aplicación. Wilkris hizo analíticas y totalizadores con los gráficos y resumen. Y Smil hizo la parte de presupuestos y alertas. Cada quien trabajó en su propia rama y después integramos todo en main, como podemos ver aquí. Cada quien trabajó en su propia rama y luego todo fue integrado a lo que es el main. Entonces, vamos a pasar a lo que es la parte del backend. Entonces, Eh, como mencioné anteriormente, fui el responsable de trabajar en la rama de Future Expense Module y mi parte cubre lo que es el club completo de los gastos. Crear, listar, ver, actualizar y eliminar. Además de los filtros por categoría, todo en el backend y en el frontend. O sea, los filtros están en ambas partes. Entonces, explicando en general la arquitectura del proyecto. El proyecto lo que desarrollamos sigue el patrón MVC, Model View Controller, y mi módulo tiene 4 capas en el backend, que es rutas, controladores, servicios y los validators, todo conectado al modelo Spence que usa Mongoose. Entonces aquí eh, está lo que es el controllers, la parte de las rutas, los servicios y validators. Y el models, que no lo mencioné, pero el modelo básicamente lo explico. Simplemente mi modelo aquí en Spence lo que hace es que define el monto, la categoría, fecha, descripción. La parte de la descripción está opcional y, y básicamente está con sus validaciones a nivel del esquema. Eh, las categorías son controladas por un enum y los montos van, por aquí los muestro, los montos van entre 0,01 a 999.900 millones, un número grande. Entonces, eh, después del model me gustaría pasar a lo que es el validator porque básicamente esta es la primera parte antes de llegar a lo que es podríamos decir, antes de que cualquier dato llegue al controller. Entonces básicamente aquí, aquí estoy importando body, params y query y básicamente aquí se valida lo que es que el monto sea numérico y positivo, que la categoría exista en la lista que esté permitida, que la fecha no sea una fecha futura y que la descripción no pase de 200 caracteres. Entonces, básicamente, eh, sería las validaciones antes de que el controlador reciba a lo que es el modelo. Entonces, vamos a pasar a lo que es el controlador. Rápidamente, Spence. Ok. Básicamente, el controlador lo que hace es que conecta la petición con el servicio. Entonces,
simplemente maneja los casos de no encontrado con el clásico 404 y, y cualquier error inesperado lo delega el middleware global de errores. Entonces básicamente es un controller normal, no tiene, es básicamente el delete, update, el get y el create. Entonces vamos a pasar a lo que es las rutas. Aquí no es, aquí está, rutas. Entonces, las rutas, roads en inglés, es, es la parte final de, bueno, básicamente serían las 5 rutas, podríamos decir REST. Get para listar y filtrar, get por ID, post para crear, put para actualizar, delete para eliminar. Entonces, simplemente eh, es como sería la parte final ya. Entonces, me gustaría ahora mostrar lo que es la parte del frontend, que la tengo aquí ya corriendo. Y básicamente esta sería mi parte, la parte de los gastos, que básicamente enseño rápidamente cómo funciona. Por ejemplo, vamos a añadir un nuevo gasto. Vamos a poner 1500 pesos. Y vamos a poner que fue transporte. Colocamos una fecha y ponemos viaje a Santiago. Entonces, viaje a Santiago. Creamos el gasto. Entonces aquí tenemos el gasto ya creado. Tenemos la opción de editarlo. Vamos a poner que se nos olvidó agregar que gastamos en comida y se gastaron 1000 pesos de comida. Entonces se agrega, lo actualizamos a 2500. Aquí también podemos eliminarlo. Y claro, te sale esta pestaña para confirmar. Por si tocas el botón accidentalmente, esto hace que confirmes que quieres borrarlo. Lo voy a dejar porque necesito hacer otras pruebas. Entonces vamos a poner 150 de comida. Vamos a poner empanadas. Creamos el gasto. Vamos a crear otro gasto, en este caso de ropa. Vamos a poner ropa de diciembre. Le ponemos que gastamos 4500 pesos en ropa. Creamos el gasto. Bien, entonces acá está la parte de los filtros. Si queremos solamente ver los gastos de comida, vamos a Food y aquí se filtra solamente los gastos en comida. Vamos a Transport, simplemente se filtran los gastos que son de la categoría de transporte. Vamos a Clothing, también va directamente a la categoría de ropa. Entonces, si vamos a Education, por ejemplo, no hay gastos registrados todavía. Haz clic en Nuevo gasto para comenzar. Y si queremos ver todas, simplemente vamos a todas. Entonces, esto sería todo por mi parte. Los dejaré con la siguiente parte de mi siguiente compañero. Muchas gracias. Hablando sobre la parte de las analíticas y los totalizadores. En esta parte fue para tomar los gastos registrados en Pocketflow y convertirlos en información que el usuario pueda analizar. Aquí tenemos tres funcionalidades principales, que es obtener gastos por categoría, obtener los gastos agrupados por mes y calcular el promedio diario de gastos. Aquí en el backend podemos ver que tenemos lo que son las rutas, tenemos los controladores y tenemos los servicios. En las rutas simplemente tenemos la ruta de la categoría, de los meses y del daily average. Aquí tenemos la ruta de la categoría promedio, que eso reciben el mes, simplemente el año y el mes, y así podemos obtener todos nuestros datos. Para evitar datos incorrectos, utilizamos lo que es las validaciones,
Aquí tenemos las validaciones de los resultados. Aquí el mes, podemos ver que simplemente tiene el formato de año y mes. Y si tiene algún formato distinto o algún carácter que no es correcto, simplemente nos da error. Aquí tenemos nuestros controladores. Nuestros controladores funcionan como intermediario para nuestras peticiones. Por ejemplo, el getTotals by category recibe el mes y llama al servicio de recibir el total por categoría. Si todo funciona correctamente, se da una respuesta HTTP 200 con los datos, y si no, tenemos el try catch para el manejo de errores. Aquí básicamente viene siendo lo mismo, simplemente que esta, en vez de llamar el mes, simplemente llama todos los meses. Aquí podemos pasar a los servicios, que en los servicios tenemos la parte principal. Aquí está toda la lógica. Tenemos básicamente, se está utilizando en lo que es el modelo de Spence para así poder hacer nuestras funciones y las agregaciones de MongoDB. La primera función es getTotalExpenses by category, que agrupa los gastos utilizando lo que es el group, y aquí ya nos da la categoría con su gasto total. Con el sum, aquí calculamos cuánto se ha gastado en cada categoría y también contamos la cantidad de movimiento. Después el project, que simplemente lo que hace es que va a una estructura más sencilla, que simplemente necesitamos el ID, la categoría y el total. La segunda función es agruparlo por el mes. Aquí utilizamos el año y el mes para agrupar los datos por año. Aquí año y mes, y tenemos el total de cada mes y con el formato de año-mes. La tercera función vendría siendo obtener los gastos por un mes específico. Se obtiene el gasto gastado durante el mes y luego calcula cuántos días tiene ese mes. Finalmente, esto lo que hace es que divide para sacar el promedio diario, y así ya tenemos nuestro promedio. Pasando al frontend, podemos ver que aquí tenemos el componente, tenemos la página de las analíticas. Aquí tenemos todas nuestras cosas para el charts. Aquí estamos utilizando chart. Utilizamos React y Axios para consumir nuestra app. Tenemos un selector de mes y cada vez que el mes cambia, y UseFet ejecuta lo que es nuevamente fecha análisis. Esta función realiza las tres consultas a la API utilizando Promisor, y ya básicamente podemos tener nuestras tarjetas con el periodo, el promedio diario y la cantidad de categorías. Tenemos los gráficos charts, que lo que hace es para distribuir en un gráfico de dona la distribución de los gastos y todo eso por categoría. Aquí ya básicamente son todos estos, nuestras cartas, y aquí en el styles tenemos todos los estilos para nuestras cartas, nuestros gráficos y todo eso. Pasando con la demostración, podemos ir aquí. Ya tenemos algunos gastos registrados. Tenemos gastos en diferentes meses. Tenemos el mes de julio, el mes de junio, el mes de mayo. Si vamos aquí en analíticas y totalizadores, si ponemos el mes de agosto, como no tenemos ningún gasto registrado del mes de agosto, simplemente nos dice que no hay gastos en este periodo y no aparece todo en cero. Aquí nos dice el mes 2026 y el mes 8, que vendría siendo agosto. Aquí tenemos un historial mensual que nos dice, nos muestra un gráfico en relación a los meses que tenemos registrados, a ver cuál fue el gasto total de cada mes. Podemos ver que aquí en mayo se gastaron 48.500, en junio se gastaron 52.900 y en julio se gastaron 54.400. Aquí podemos ver que tienen su distribución. Aquí este está por debajo de los 50.000 y esto por arriba de los 50.000. Si pasamos al mes de mayo, por ejemplo, podemos ver aquí el total de periodo, que fue de 48.500 en el mes de mayo en 2026, y el promedio diario
que fue de 1564.52. Esto fue en promedio lo que se gastó por día. Aquí tenemos cuántas categorías se activaron. Tenemos 6 categorías que fueron casa, comida, transporte, utilidades, entretenimiento y educación. Aquí podemos ver la distribución de cuánto se gastó en cada utilidad. Podemos ver que en comida se gastaron 14.500, en transporte 5.500, en la casa se gastaron 18.000 y así sucesivamente. Vemos que están por colores distintos para así poder identificarlo cada uno. Ya podemos cambiar entre los meses y tenemos nuestras animaciones para que todo se vea bien bonito y vemos que todo funciona. Aquí ya se actualizó lo que es el total del periodo y el promedio diario. Aquí podemos ver que todo funciona y todo funciona básicamente con el servicio de los gastos. Así podemos trabajar lo que era todas nuestras partes en conjunto con nuestro equipo. Hasta aquí mi parte, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Esmila Dames y voy a explicar la parte del presupuesto y las alertas. Primero vamos a empezar con el modelaje. Este es el modelaje que tenemos en la base de datos SQL, donde tenemos categorías por defectos y esta es la lista de ellas. Entonces aquí tenemos el esquema y haré el ejemplo con dos para no repetir tanto. Por ejemplo, en el mes tenemos que sea obligatorio que el mínimo sea entre el 1 de enero y máximo el 12 de diciembre. Y si no se envía, se usa el mes actual con esta lógica. También con el año va a ser obligatorio, será un año mínimo de 2000 y un año máximo de 2100, y si no se envía también se usa el año actual. Esto elimina los espacios, un máximo de caracteres de 200, y por defecto, si no se envía la descripción, la colocará como vacía. El timestamp añade automáticamente el create ID update app para auditorías. Esto quiere decir que esto es un índice compuesto, que no puede haber dos presupuestos con la misma categoría en el mismo mes y año, para evitar duplicados. Y exportamos el modelo para usarlo en otras partes de la aplicación. También exportamos la lista de categorías para usarla en los validadores. Entonces podemos ir al service. Esta es una parte más extensa. Aquí creamos el presupuesto con Excel. Esta función recibe la data del presupuesto del controlador, y si el usuario no envía el mes o el año, usamos el actual con esta lógica. Convertimos la categoría a mayúscula para mantener la consistencia, porque como vimos en el modelo tenemos la categoría en mayúscula. Entonces, en esta cuenta de presupuesto, la clave es el fin1 and date, y también con el upsell clue, que eso significa que si existe un presupuesto para esa categoría, o es el mes, que estos serán los parámetros con lo que lo buscará. Si ya existe un presupuesto para esa categoría en ese mes, lo actualiza, y si no, lo crea. Obviamente estos son los datos que van a venir. La categoría, si no viene, la colocará vacía. Esto devuelve el documento actualizado. Aquí, como dije, el upsell, si no existe, lo crea, y esto ejecuta las validaciones del modelo y retorna el presupuesto. Entonces, aquí es para obtener la lista de presupuestos con filtros. Toda esta función recibe filtros opcionales como la categoría, el mes y el año, y se construye un objeto, un objeto query dinámico. Entonces, buscamos en la base de datos y ordenamos por año y mes descendiente, donde los más recientes obviamente van a ir primero, y retorna la parte de presupuesto. En el update, si viene la categoría en los datos, la convierte a mayúscula con esta lógica. Y utilizamos find by ID and update con YouTube para devolver el documento actualizado, y el run validator para validar los datos antes que se guarden. Y obviamente estos son los datos que va a actualizar, y retorna los presupuestos. Para eliminar los presupuestos, igual utilizamos
el buscador por ID, esta vez con el delete, para eliminar el presupuesto por su ID. Y si el presupuesto no existe, devuelve un nulo. Entonces, para generar las alertas, también para generar las alertas, primero obtenemos el mes y el año de los filtros. Y si no vienen, utilizamos el año actual. Entonces aquí obtenemos los presupuestos del mes seleccionado. Y si no hay presupuesto, devolvemos un array vacío. Entonces, aquí calculamos el rango de fecha del mes, desde el primer día hasta el último, el año, el mes, los días, los segundos y demás. Entonces, aquí usamos una agregación de MongoDB para sumar todos los datos de cada categoría en ese rango de fechas. El pipeline tiene match para filtrar fechas y group para agrupar por categoría y sumar los montos, donde la fecha será mayor que inicio y menor que el final. Aquí creamos un mapa donde la clave es la categoría y el valor es el total gastado, y con esto vamos a generar las alertas recorriendo todos los presupuestos. Entonces, con esta lógica nosotros determinamos el nivel de alerta. Si supera el 100% es crítico, entra entonces en este if. Si supera el 80% es advertencia y entra entonces en este if. Entonces insertamos en alerta los datos, la categoría, el límite, gastado, el porcentaje, el nivel y el mensaje, y retornamos a las alertas. Y con esto se exportan todas las funciones para poder utilizarlas. Entonces podemos ir a los controladores. El controlador lo que hace es recibir la petición y llamar a los servicios, lo que ya hemos explicado. Entonces lo coloca en los bloques de try catch, donde, como ya la data va a venir validada por el validador que lo intercepta en la ruta, ya podemos colocar los datos así con el record.body. Entonces, con una variable presupuesto, él llama el crear presupuesto del service y le pasa la data. Si todo sale bien, entonces le retorna un código 201.json con que todo salió correctamente y un mensaje de presupuesto creado exitosamente, y le envía la data del presupuesto. Y cualquier error entra en el cache y coloca el error. Entonces también lo mismo con el get pull, con el obtener presupuestos. Entra en el bloque try catch, llama a la función del service de obtener presupuesto y le pasa la data. Entonces depende de lo que retorne con esa data, le va a enviar un código 200.json con que todo salió correctamente, el conteo y la data de los presupuestos. Y cualquier cosa entra en el cache y envía el error. Lo mismo con el update. Con una variable de presupuesto, llama a la función de actualizar el presupuesto, obviamente con el record, con el ID y los datos que va a actualizar. Si no se encuentra el presupuesto, le envía un error de presupuesto no encontrado. Y si todo sale bien, retorna un código 200 en JSON con un mensaje de presupuesto actualizado exitosamente y le envía la data del presupuesto. Si no, entra en el cache con el error. Y el delete. El delete llama a la función de borrar el presupuesto y le envía el ID de él. Y si no encuentra el ID o el presupuesto, envía un error de presupuesto no encontrado. Y si todo sale bien, envía un código 200 en JSON con el mensaje de presupuesto eliminado exitosamente, si no entra en el cache. También lo mismo con las alertas, llama a la función de obtener alertas y le pasa el query, le pasa el query. Si todo sale bien, le envía un código 200 con que todo salió correctamente, el conteo y la data de la alerta. Si no entra en el cache, envía el error y exporta los módulos. Entonces, en el validador, esos son todos los datos que la API debe tener en cuenta para permitir que la petición llegue más allá del service.
La categoría no puede venir vacía, sino le envío un mensaje de la categoría requerida, debe ser string. Entonces le envío un mensaje de la categoría, debe ser un texto. Aquí valida si la categoría es válida. Y si no, envía un error de la categoría no es válida. Y lo retorna igual con todo lo demás. Aquí también, que puede ser opcional también, como la categoría puede ser opcional en el obtener el presupuesto, la categoría puede ser opcional, debe ser string, y el envío mensaje de la categoría debe ser un texto. Lo mismo con el mes y el año, ya que para obtenerla necesitamos pocos datos, pero para crearla, y si necesitamos todos los datos que requiere la API para que funcione correctamente. Entonces podemos pasar con las rutas, y en la ruta lo que hace es tomar el endpoint que se debe escribir para llamar, para obtener los datos. Aquí, por ejemplo, en el router.post él coloca su endpoint, pero aquí, como vemos, nos envía a la validación o a los validadores, y esto es porque antes de llegar a la ruta, los validadores deben validar si los datos son correctos para seguir con el flujo de la aplicación. Entonces pasa por este middleware, y entonces llega, si todo sale bien, llega al controller. Entonces eso es lo que hacen las rutas, son orquestadores. Lo mismo con el get, el get alert, el put para el ID y el delete. Y aquí exporta el router para que lo use a ver dónde está el server.js, ya que el server usa el middleware de Express para que use el formato JSON. Aquí se exporta Express, y también se importan todas las rutas. Entonces aquí le decimos que use o que envíe lo que venga a la ruta de los presupuestos que nosotros tenemos, que es esta. Aquí el endpoint API es un endpoint predeterminado que se debe colocar siempre que se vaya a utilizar la ruta, ya que el server.js lo determina así, y aquí solo tenemos los endpoints necesarios. Bien, entonces podemos ir con la parte del frontend, pero voy a explicar lo más importante de esta parte. Por ejemplo, estos son SVG para los iconos, y aquí están los componentes. Bien, el componente tiene varios estados. Tiene los presupuestos, la lista de alerta para las alertas, obviamente, periotizo para el mes seleccionado, y isModal Open para controlar el modal de creación y edición. También tenemos getSelected monyear, que convierte el string del input type tipo mes en mes y años numéricos. También tenemos esto, que es el consumo de la API. Llamamos los endpoints en paralelo. Esta función es la que trae los datos del backend y usa una promesa para llamar a los dos endpoints en paralelo, uno para el presupuesto y el otro para las alertas, para que la carga sea más rápida. El useEffect va a ejecutar esta función cada vez que cambia el MEX seleccionado. Y esta sección es el renderizado de los presupuestos. Este es el gasto real, esto es el porcentaje, y eso para determinar el estado: normal, warning o crítico. Entonces, primero calculamos el gasto real con getCategorySpend, que busca en las alertas cuando se ha generado esa categoría, y luego se calcula el porcentaje y determinamos el estado: normal, si es verde, normal es verde; si es menos del 80%, amarillo; y si está en 80% y 100, será crítico, entonces será rojo si supera el 100%. La barra del progreso se va a ir llenando según el porcentaje, y el color va a cambiar automáticamente. Entonces esta sección son de las alertas visuales.
las alertas se mostrarán en la parte superior y se van a filtrar solo las que tienen un nivel de advertencia o crítico. Si el porcentaje supera el 100%, la alerta crítica va a ser roja. Si está en el 80% y 100%, o sea, si el porcentaje supera el 100%, la alerta es crítica, será roja. Si está en el 80% y 100%, va a ser amarilla. Entonces esta sección es el formulario, modal, que permite crear un nuevo presupuesto o editar uno existentes. La categoría se bloquea cuando se edita para que no se pueda cambiar. Ya luego el resto del código es similar. ¿Dónde estaba? El resto del código similar, pero ya expliqué la lógica. Igual no voy a entrar en detalle con los estilos porque son CSS puro, y me enfoqué ya directamente en la lógica. Entonces podemos ir a la demostración en la parte de presupuestos y alertas. Podemos ver todos los presupuestos que tenemos. También podemos editar el límite, eliminarlo, nos presenta el gasto de esa categoría y el límite que tenemos. Pero esto dependerá del gasto. Esto dependerá del gasto. Por ejemplo, podemos crear un nuevo gasto en comida. Podemos ponerle $80, una descripción, y creamos un gasto con el monte de 80. Entonces, como aquí se refleja el monte de 80, si vamos a la sección de presupuestos y alertas, vemos que en la sección de comida tenemos un total de gastado de 190, y es porque ya teníamos más gastos creados, pero podemos eliminarlos. Ok, entonces con ese solo monto de 80 nos coloca la categoría que tenemos gastado $80 y el límite son 200, y la descripción que le habíamos colocado. Entonces tenemos un porcentaje de usado de un 40%, pero podemos también editar ese límite dándole editar límite. No podemos seleccionar la categoría, pero podemos colocarle un límite mensual, por ejemplo, de 100, y ya ahí nos coloca una alerta que nos dice que hemos usado un 80% de nuestro presupuesto en comida. Entonces la advertencia está funcionando correctamente. También podemos colocarle una descripción a la sección. Ya esto es opcional, pero ya tenía su descripción, entonces podemos guardar los cambios y dejarla así. Podemos filtrar por periodo de presupuesto. En ese icono sí colocamos a julio. Bueno, no tenemos presupuestos para aquellos meses, pero se funciona correctamente. También podemos eliminar el presupuesto. También cuando el límite no supera el 80%, nos coloca el estado normal. Solo la advertencia viene después del 80%, y cuando supera el 80 se coloca rojo. Podemos ponerle, y ahí se coloca agotado. Pues ya tenemos 100, ya tenemos el 100% ocupado. Entonces también podemos eliminar la sección. Y nos pregunta que si queremos eliminar el presupuesto, y le damos OK y se elimina el presupuesto normalmente. Aquí también podemos crear otro presupuesto, por ejemplo tecnología, límite 500. Y listo. Entonces esto es todo lo que contiene nuestra API. Mis compañeros son Janel González y Wilkris. Nosotros elegimos una API de gastos personales.